Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que como sabéis representa un despacho de abogados con sede en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente y en general cualquier asunto relacionado con reclamaciones a la Seguridad Social. En este vídeo vamos a responder a una pregunta, a una inquietud que tienen numerosas personas y que provoca muchas consultas en nuestro despacho. Y es la siguiente: ¿qué debemos hacer en caso de recibir una notificación de la Seguridad Social donde se nos cita para revisar nuestra pensión de incapacidad? Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos avanzado en la introducción del vídeo, lo que queremos explicar en este vídeo es la siguiente cuestión. Una persona, tras un procedimiento concreto, bien con vía judicial o a lo mejor simplemente con vía administrativa, obtiene una pensión de incapacidad en alguno de sus grados. Bien, una incapacidad absoluta para todo trabajo, una incapacidad permanente total que es solo para su trabajo habitual, o cualquier otro tipo de pensión de incapacidad permanente. Al cabo del tiempo, esta persona recibe una notificación de la Seguridad Social donde le citan para revisar su situación de incapacidad permanente. Cuando esto ocurre, las personas que les pasa este tema nos llaman muy alarmadas con la inquietud de pensar si con esta revisión lo que se pretende por la Seguridad Social es quitarles la pensión de incapacidad, revocar la pensión que en su día les reconocieron. Pues bien, al respecto tenemos que decir varias cosas. Lo primero es que, en principio, no hay que alarmarse. El hecho de que la Seguridad Social mande una notificación al interesado para revisar su situación de incapacidad es un hecho que legalmente puede hacer la Seguridad Social. De hecho, en todas las resoluciones de reconocimiento de incapacidad permanente que emite la Seguridad Social a cualquier persona que se le reconoce la pensión, si se lee detenidamente, podemos ver cómo al final del mismo, en la propia resolución, se dice claramente que la situación de incapacidad permanente podrá ser revisada a partir de una fecha determinada, que suele ser a partir de 2 años del reconocimiento que ha motivado el reconocimiento de esa pensión, desde la fecha del reconocimiento médico que ha determinado que se nos reconozca esa pensión de incapacidad. Por lo tanto, es un hecho que ya sabemos desde el principio. O sea, desde que recibimos la resolución de la Seguridad Social donde se nos reconoce la incapacidad, ya sabemos que puede ser revisada. Ahora, ¿qué pasa si recibimos esa notificación? ¿Cómo debemos de actuar ante la misma? En primer lugar, tenemos que pensar que no solo se puede pretender por la Seguridad Social que se nos revoque la pensión, puede ser también que lo que se pretenda por la Seguridad Social es, a la vista de que nuestra situación se haya agravado, puede ser que intente determinar el grado correcto de incapacidad permanente que nos pueda corresponder. También se puede pretender por la Seguridad Social a la inversa, que ellos consideren que hemos mejorado nuestra situación médica, nuestra situación de salud, y que por lo tanto nuestro grado hay que también revisarlo. No quiere decir que nos la vayan a quitar o que vayan a revocarla de forma total, sino a lo mejor a rebajar el grado. Pongamos, por ejemplo, que estamos percibiendo una incapacidad permanente absoluta y como consecuencia de una mejoría en nuestro estado de salud, pues la Seguridad Social pretende rebajar el grado a una incapacidad permanente total, pero no a eliminar la pensión. En fin, en definitiva, lo que tenemos es que tener claro que es una posibilidad que puede ejercitar la Seguridad Social y que no siempre tiene que tener un carácter negativo. No obstante, lo que tenemos que hacer en el caso de recibir esa notificación es preparar adecuadamente toda la documentación médica que demuestre cuál es nuestro estado de salud en este momento. Incluso es muy interesante el aportar a esa revisión médica que vamos a tener con la inspección de la Seguridad Social, aportarle todos los documentos médicos que se hayan podido ir generando durante la fecha en que se nos reconoce la pensión y la fecha del acto de revisión, al objeto de acreditar que o bien no ha habido ninguna mejoría o incluso que esos documentos médicos pudieran demostrar que lo que tenemos es un empeoramiento en nuestra situación de incapacidad.
También es muy interesante, en caso de recibir una notificación de este tipo, que acudamos a los especialistas, incluso al médico de familia, que nos ha tratado durante todo este procedimiento, explicarles que tenemos esta situación, que nos han citado para revisar nuestra situación de incapacidad y solicitarles que nos hagan un informe detallado en relación al tipo de incapacidad que tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una incapacidad permanente absoluta, lo ideal sería que los especialistas médicos que nos han tratado nos hicieran un informe médico, nos redactaran un informe médico que dijeran cómo está nuestra enfermedad a esta fecha. Y si es posible, y si el facultativo lo estima conveniente, que incluso dijera si con este estado actual podríamos o no acometer algún tipo de actividad, o si mantenemos o no mantenemos, que es lo más acertado, las mismas limitaciones que teníamos en revisiones anteriores. Estos informes actualizados, si se compararan con los informes que se presentaron en su momento para obtener la pensión de incapacidad, podrá demostrar que no es factible que nos puedan revocar la pensión o bien rebajar el grado de la incapacidad. Asimismo, también recomendamos que cuando recibamos una notificación de este tipo, lo que primero tenemos que hacer, sin duda, sería contar con los servicios de un abogado o de un especialista en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, de cara a que este especialista, en este despacho de abogados, se pueda estudiar específicamente el caso y se pueda ver si con la documentación que tenemos actualmente corremos o no riesgo de que esa pensión pueda ser eliminada o rebajada de grado. Y en su caso nos puedan asesorar sobre qué documentos médicos deberíamos de obtener para poder pasar esa revisión o para poder tener esa revisión con la Inspección Médica de la Seguridad Social y que consigamos los objetivos que cada parte, en cada caso en particular, tenga en su caso. Por ejemplo, el mantener la pensión, el obtener una mejora del grado, es decir, no solo ya aprovechar esa revisión, no solo para que no nos revoquen el grado o no nos extingan la pensión, sino aprovecharla para solicitar que nos aumenten el grado de la incapacidad, porque podríamos acreditar que hemos empeorado nuestra situación y nuestra capacidad residual de trabajo ha empeorado. Por ello, entendemos que este es un aspecto también muy importante. Por último, también sería importante para los casos en que se tiene una incapacidad permanente total que no nos permite trabajar en el trabajo habitual que teníamos en ese momento, pero sí nos ha permitido desarrollar otro tipo de trabajo, pues bien, en ese tipo de casos, en ese tipo de circunstancias, sería conveniente contar con informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o con informes de las personas que lleven los reconocimientos médicos de la empresa en concreto en la que estemos trabajando, donde se especifiquen claramente cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar en ese trabajo en concreto, para demostrarle a la inspección médica que el hecho de desarrollar ese trabajo no es incompatible con la situación de incapacidad permanente total. ¿Qué estamos percibiendo? Porque los requerimientos físicos que se nos exigen en ese trabajo que actualmente estamos haciendo no tienen nada que ver con los requerimientos físicos que se nos exigían en el trabajo por el cual estamos percibiendo una pensión. Sin duda, ese aspecto va a poder despejar cualquier duda que al respecto pudiera tener la inspección médica sobre este tipo de casos. En definitiva, y a modo de resumen, tenemos que decir que en principio no tenemos por qué alarmarnos en exceso a la hora de recibir una notificación de este tipo. Es un trámite que es normal. Lo que sí tenemos que hacer es documentar médica y administrativamente que nuestra situación o bien es la misma que teníamos cuando se nos reconoce la pensión, o en su caso incluso es de empeoramiento, para que a la hora de acudir a esa revisión que nos tiene que hacer la inspección médica de la Seguridad Social podamos tener un resultado favorable a nuestros intereses. Y para ello, sin duda, contar con el asesoramiento de un experto en esta materia es lo más adecuado. Como saben, en nuestro despacho de abogados, como hemos dicho al principio, somos especialistas en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y en tramitación de procedimientos como este, es decir, procedimientos donde se revisa la situación de incapacidad permanente a las personas que ya perciben una pensión. Y ofrecemos a cualquier interesado el servicio de primera consulta telefónica gratuita. Pueden llamarnos al teléfono que aparece al pie de este vídeo y contarnos su caso, que si podemos estaremos encantados en ayudarles.
Si lo desean, también le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso con el coste que supondría que nosotros nos hiciéramos cargo de su reclamación ante la Seguridad Social. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.